Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Y nuevamente, como decía, saludos desde Bogotá. Último día en Bogotá, mañana ya volando hacia Carolina del Norte, Estados Unidos. Así que muy contento de nuevamente reencontrarme con todos ustedes, como lo hacemos todos los domingos en la mañana, y también le damos la bienvenida especial a varios hermanos, hermanas, amigos, amigas que se están conectando hoy por primera vez, que hemos conocido en estos últimos días aquí en la visita a Colombia. Así que todos más que bienvenidos, y nos sentimos muy afortunados, muy honrados de contar con la presencia de cada uno de ustedes. Sinceramente, realmente eh, una comunidad la hacen los individuos, y cada individuo es igualmente importante y crucial. En la medida que estamos abiertos a sinceramente hacer nuestra contribución, hacer nuestro aporte, buscar la verdad con apertura, con humildad, con compromiso. Eh, Todos están haciendo su aporte de manera crucial, básicamente, ¿no? Así que más que todos más que bienvenidos a nuestro satsang, así es como llamamos nuestros encuentros, eh, a veces conocido en otros términos como Ishtagosti, ciclos de preguntas y respuestas, pero en un sentido satsang, al menos personalmente, también habla de manera muy concreta de qué trata estos encuentros, ¿no? Satsang significando básicamente encuentro con la verdad, ¿no? Acompañarnos de la verdad, buscar la compañía de aquello que es real. Apegarnos, sangha también significa apegarnos a Sat, a ver las cosas tal como son. Y lo cual implica obviamente estar dispuestos a reconocer que a veces no vemos las cosas tal como son. Entonces, en conjunto, en grupo, intentamos acompañarnos y compartir, y también estar abiertos a cambios de paradigma, a soltar patrones de conducta, patrones de pensamiento que durante algún tiempo quizás nos sirvieron y en cierto momento ya necesitan ser soltados, liberados para adoptar una perspectiva superior, más amplia, más abarcativa, más generosa, más comprensiva, más compasiva, más cercana a cómo el Ser Supremo observa las cosas, ¿no? De alguna manera, nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, en nuestra tradición de Bhakti, se nos recomienda intentar verlo todo a través de los ojos de Dios, ¿no? El Srimad Bhagavatam diría: trata de ver este mundo y a todas las personas en este mundo de la misma manera en que Dios las está viendo. Obviamente no somos Dios y no podemos imitar eso, pero la intención es trata de acercarte lo más posible, a esa perspectiva, ¿no? Cómo el Ser Supremo contempla todo, de qué lugar la divinidad se relaciona con todo y con todos, y cómo podemos gradualmente, acercarnos a esos lentes, a esa manera de relacionarnos, de conectar, ¿no? Eso es básicamente práctica espiritual. Podríamos definir el progreso en el sadhana, el progreso en nuestra práctica espiritual, como avanzar día tras día, momento tras momento, cada vez más cerca de cómo ver las cosas, cómo percibirlo, relacionarnos con todo, más y más de la manera más cercana como Krishna, el Ser Supremo mismo, lo está haciendo. Es un proceso eterno, no tiene fin, ya que en última instancia el absoluto se relaciona con todo a través del amor incondicional, y la naturaleza del amor es que se encuentra en constante expansión. Por lo tanto, el absoluto se está relacionando con todo de una manera cada vez más amorosa. Todo eso sigue renovándose, actualizándose, maximizándose, lo cual nos invita a una aventura eterna, básicamente, a un viaje perpetuo de continuamente crecer, de continuamente transformarnos, de continuamente adaptarnos. Obviamente tenemos espacio para descansar en medio de ese continuo cambio y transformación, para que esto no suene demasiado agotador para nadie, pero la invitación siempre es abierta, ¿no? La invitación es hacia un viaje permanente. Eso es lo que mantiene la vida, incluso la vida eterna, la vida en la eternidad,
como algo dinámico, interesante, digno de ser vivido, en donde siempre sigue habiendo espacio para la novedad, ¿no? La sorpresa, el asombro, algo nuevo que llega a nosotros. Entonces, ojalá que este círculo sagrado en el cual intentamos crear este espacio seguro de sanga, de compartir, represente de alguna manera, nos dé un vislumbre de esa experiencia, de qué significa mantenernos en un constante progreso, acercarnos más y más a cómo la realidad es vista, sentida a través de los ojos del Ser Supremo, y qué es lo que podemos hacer nosotros al respecto, ¿no? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Cuál es nuestro máximo potencial como almas? Así que dicho eso, como ustedes ya saben, el formato de estos encuentros es invitarlos a aquellos que tengan, sea preguntas, sea alguna idea que quieran explorar más en detalle, alguna duda, algo que deseen compartir. Y bueno, de mi parte, tratar ojalá de servirlos compartiendo algunas ideas que sean dignas de ser compartidas y luego, y de vuelta al final de nuestros encuentros, luego tenemos generalmente voluntariamente aquellos que deseen participar, ciertos salones más privados en donde compartimos vía Zoom entre dos o tres miembros generalmente del grupo para seguir entablando lazos, desarrollando nuestras relaciones y siguiendo aprendiendo el uno del otro, ¿no? Estando abiertos a que el principio de Sri Guru, al principio de la enseñanza y la revelación divina, se pueda manifestar a través de nuestros hermanos y hermanas también. Así que, en fin, dicho eso, los invito a que los que tengan preguntas o temas, generalmente los invitamos a levantar la mano digital, como Zoom ofrece esa opción, y si por X razón no pueden hacer eso, pueden enviar su pregunta por escrito. Tengo dos preguntas que me han sido enviadas durante la semana por algunos devotos que hoy no se han podido conectar, pero damos también un poco de prioridad a aquellos que están conectados en vivo y en directo. Así que vamos a comenzar con la pregunta que Subal tiene, quien está levantando su mano desde Roma, Italia. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido Subal. Se nota que la temperatura por allí no es la más cálida, digamos. Así que esperamos que esté bien Haribol, abrigado, querido Subal. Y adelante, por favor. Haribol, sí me oyen, ¿verdad? Sí, Se sí. oye. Ya. Ujú. Entonces tengo una pregunta de Gayatri, Ok, por parte de Gayatri, bien, ¿sí? Tengo también algo por mi parte, pero vamos a esperar al final del encuentro si hay chance, ¿sí? bien. Entonces, ella estaba viendo un Free Radical podcast, uno de los primeros. Ok. Y usted habla de la libertad y dice que la libertad es una consecuencia de la humildad, compasión y compromiso. Ella quería saber un poquito más sobre esto. Mm. Gracias. Bueno, gracias. Y gracias a Gayatri por su pregunta. Saludos para ella por allí. Ok, entonces vamos allí a tratar de explorar esa idea que sinceramente no recuerdo en cuál de todos los podcasts. Tenemos un podcast al inglés, en este caso llamado Free Radical Podcast, que está basado en mi libro de personalismo radical. En su momento surgió como la inspiración. Cuando se terminó el libro Personalismo Radical, mi sensación principal fue, o sea, terminó entre comillas el libro, pero en un sentido no terminó. Yo mismo menciono al final del libro. Esto es una conversación continua. Hablar de estos temas, desarrollarlos, explorarlos, vivirlos, no tiene fin, no tiene comienzo, no tiene fin. Entonces el libro terminó y naturalmente surgió la necesidad de, bueno, cómo continuar con esta conversación, cómo seguir explorando, investigando los temas del libro. Y bueno, la inspiración surgió para hacer este podcast en donde hemos invitado a lo largo de los últimos ya casi 3 años distintos miembros, no solo de la comunidad Gaudiya Vaishnava, sino de otras, de tradiciones hermanas, un cristianismo, judaísmo, sufismo, budismo, Advaita, Vedanta, etcétera. Y bueno, sigue dándose, se da cada 2 semanas, en este caso es al inglés por el momento. Y por lo que dice Gayatri, entonces en uno de esos episodios, sinceramente no recuerdo cuál, porque si es uno de los primeros es casi hace 3 años, yo menciono que la libertad, a ver si recuerdo la cita, es un resultado o un subproducto de la humildad y de qué más, Subal. Es una consecuencia de la humildad, compasión y compromiso. Ok, la libertad es una consecuencia de la humildad.
la compasión y el compromiso. ¿Qué quise decir con eso en ese momento? Mm, ¿Quién sabe? Pero bueno, vamos a decir hoy, 3 años después, que viene a mi mente, a mi corazón al pensar en eso hoy, porque obviamente en 3 años pasan algunas cosas y todos cambiamos. Pero sí, sí, sigue haciendo sentido la frase. No me resulta absolutamente absurda ni nada por el estilo. Entonces, la libertad como una consecuencia de la humildad, la compasión y el compromiso. Bueno, obviamente la palabra libertad, por empezar, ¿no? De vuelta, estoy hablando en general, no estoy teniendo el podcast en mente, no sé de qué podcast lo dije, no sé qué dije antes, no sé qué dije después. Siempre hay un contexto a todas las frases, por lo tanto, en este caso no puedo estar dando una apreciación tan específica porque no sé cuál es el contexto. Seguramente hay algo más específico alrededor de la frase, pero igual podemos decir algo. Entonces, por libertad, obviamente, en un sentido, todos tenemos, hablemos del término libre albedrío por un momento, todos tenemos libre albedrío, que a veces se puede equiparar como libertad, pero obviamente también la pregunta es qué hacemos con nuestro libre albedrío, ¿no? Dependiendo, libre albedrío implica tomar ciertas decisiones y en última instancia, dependiendo qué decisiones tomamos, eh, vamos a sentirnos más libres que en otros casos, ¿no? Dependiendo de la situación de vida, por ejemplo. En nuestra cultura, en nuestra tradición, hablamos del concepto de las tres gunas, ¿cierto? Sattva, Rajas, Tamas. En todas esas tres etapas hay libertad o hay libre albedrío, pero podríamos decir que en Sattva Guna el libre albedrío se ha utilizado más inteligentemente, iluminadamente, y por ende hay más libertad de acción, de pensamiento, más independencia en el buen sentido de la palabra, más claridad, mientras que en modalidades inferiores hay menos y menos libertad porque hemos elegido en una dirección equivocada que nos condiciona más y más. Sigue habiendo siempre algo de libre albedrío, pero hay diferentes niveles, ¿no? Cuando hablamos de libre albedrío, una pregunta válida sería, ¿qué tan libre es mi albedrío? ¿Mm? Porque uno dice libre albedrío, pero ¿qué tan libre es mi albedrío? Dependiendo la serie de decisiones que he tomado hasta el día de la fecha, me voy a encontrar más capacitado para tomar decisiones y más libre. Me voy a sentir más libre en lugar de sentirme esclavizado, limitado. Seamos honestos, todos hemos experimentado muchas veces condicionamientos, ser llevados, ¿no? Las palabras de Arjuna en el Bhagavad Gita, ¿no? Ser como obligados, como si fuese a la fuerza, a incurrir en actos que sabemos que no son los mejores para nosotros. Entonces ahí estamos hablando de una falta de libertad, no necesariamente libre albedrío, ¿no? Entendamos la diferencia. Uno siempre puede elegir, pero las decisiones que he tomado influyen las próximas decisiones. Por eso siempre existe la posibilidad de decidir en una dirección más iluminada, pero al mismo tiempo también sabemos que en ciertos casos un alma puede estar tan condicionada que aunque quede un poco de libre albedrío, ese poco de libre albedrío está tan afectado por influencias y decisiones previas que es muy difícil que esa alma tome una decisión en una dirección mejor de la que ha venido tomando y ahí es donde aparece en escena la importancia de lo que llamamos satsanga o sadhusanga, la intervención divina, sea la intervención divina en la forma de Dios desde el corazón, ciertas circunstancias en la vida o personalidades que representan lo divino, que de alguna manera representan una intervención, ¿no? Dentro del, ¿cómo decirlo? Del despliegue ordinario del condicionamiento de uno del día a día, recibimos una intervención divina que nos muestra algo que nunca habíamos visto hasta ese momento, ¿no? Que nos hace tomar conciencia de algo que hasta el momento no conocíamos, que personifica nuestro potencial de la forma más brillante y que desde un lugar amoroso nos anima a cambiar, a crecer. Creo que, al menos hablo por mí, no quiero hablar por ninguno de ustedes, pero espero que todos nosotros hayamos tenido una experiencia de ese tipo, ¿no? En donde sin esa intervención divina terminamos quedando en una especie de loop en donde repetidamente volvemos a ciertos patrones de condicionamiento y de conducta y de vuelta, siempre está la opción de elegir algo más, pero muchas veces ese algo más no nos es conocido, no nos es familiar.
y una intervención divina, una intervención sagrada, deja más en claro qué tanto tenemos otra opción. Viene a validar nuestro libre albedrío, viene a empoderar nuestro poder de decisiones. Entonces, cuando eso ocurre, eh, somos informados de otra manera de vivir la vida. Recibimos otro paradigma. De vuelta, la vida puede ser vivida con compasión, la vida puede ser vivida con humildad, ¿no? Estos valores que menciono en relación a que hacen que la libertad se vuelva una consecuencia de ellos. ¿Mm? Mi punto central, obviamente, en esa frase es: en la medida que yo no soy humilde, no soy compasivo, no soy comprensivo, más que expandir mi conciencia, más que expandir mi capacidad de amar, que en última instancia esa es la libertad última, estoy contrayendo, ¿no? Sofocando ese potencial. Pero de vuelta, para volverme más libre a través de la humildad, la comprensión, la compasión, el compromiso, primero necesito apreciar esos valores, ¿no? Porque para muchas personas eso no, ni siquiera existe en el espectro de su vida, lamentablemente, ¿no? La humildad no es una consideración diaria, ¿no? La compasión no está en el vocabulario de ciertas personas, por decirlo así, ¿no? En el vocabulario interno, externo, no se lo ve como una manera de vivir la vida, como una posibilidad. Puedo ser compasivo. Lamentablemente, no por condenar a nadie, simplemente hablando de casos específicos donde hay, como hablaríamos, un nivel de avidya, un nivel de cobertura, de ignorancia de la realidad, en donde todo eso no es una opción todavía. Vivir una vida con compasión, con humildad, con compromiso, con cierta serie de valores. Hay niveles de conciencia, seamos honestos, vamos a hablar desde ese lugar, niveles de conciencia. Entonces, niveles de conciencia más contraídos, niveles de conciencia más expandidos. Y progresar espiritualmente implica expandir nuestra conciencia más y más y más y más y más y más. ¿Mm? Y hay niveles, como digo, no es que porque nosotros estemos practicando vida espiritual ya estamos en el nivel plenamente expandido de conciencia, ¿no? Hay muchos niveles y en niveles inferiores, niveles más primitivos, más contraídos, ciertas cosas no aparecen, no existen. Y tampoco necesitamos culpar a esas personas ni condenarlas, sino justamente verlo con compasión y entender la condición de esa persona como producto de ignorancia que lleva, como hablábamos el otro día, avidya, dvaita, bhaya, raga, dukkha. Ignorancia que lleva a la visión dualista, a una visión dividida de la realidad, con opuestos. Vaya al temor que surge de ver una realidad dividida, fragmentada, raga, el apego al cual yo me aferro para lidiar, para sobrellevar mi temor de una realidad fragmentada, aparentemente dividida, y dukkha, el sufrimiento que surge como resultado de todo eso. Entonces, si de alguna u otra manera alguno de nosotros o todos nosotros hemos tenido la experiencia de cierta intervención divina, ¿no? Para sentirnos mejor que nadie, más bien para justamente sentirnos muy humildes de haber recibido un regalo de cierta iluminación, cierta conexión, de cierta propuesta alternativa al loop ordinario mental que a veces se da. Tenemos que ser compasivos con aquellos que están en una situación diferente porque tenemos que vernos a nosotros mismos allí, ya que en un sentido nosotros no estamos del todo fuera de allí tampoco. Y estuvimos allí plenamente en el pasado y por gracia divina ahora nos encontramos en otro lugar, pero siempre podemos volver allí también si no nos cuidamos. Entonces, desde ese lugar ser humildes, desde ese lugar humildemente reconocer dónde estamos por gracia divina, reconocer con qué facilidad podemos volver a caer, reconocer nuestra fragilidad, ¿m? Reconocer la grandeza del regalo que llegó a nuestra vida sin probablemente hacer algo para haberlo merecido. Todo eso es humildad, humildad, ser compasivo, ¿no? Entonces, en la medida que ejercitamos estas virtudes en el diario vivir, aumenta nuestra libertad, ¿no? Nos sentimos más libres, nos sentimos menos esclavizados, menos condicionados, menos atados. Sentimos que podemos básicamente amar más. En última instancia, libertad tiene que ver con eso, ¿no? Con trascender lo que nos limita en nuestra capacidad de amar. Entonces, cuanto más alguien ama, cuanto más se expande el corazón de uno,
más libertad hay. ¿Mm? En última instancia, el amor, por eso vemos que las personas que aman, las personas que han desarrollado eh, estados muy avanzados de conciencia, son del todo libres, ¿no? No están, no dependen de la opinión pública, no dependen del gobierno, no dependen de lo que otros digan, no dependen de tantas condiciones en las que de tener esta posición, esta otra posición, no dependen de fama, no dependen de elogio, no dependen de... O sea, son libres, ¿no? Son libres porque están profundamente situados en la realidad tal como es. Entonces, todos necesitamos esa libertad, pero, como digo, para eso tenemos que, y ahí estaba la palabra compromiso que surgió, ¿no? Comprometernos con un ideal, ¿no? No desde un lugar institucional, no desde un lugar que nos limite, ¿no? Sino desde un lugar natural, ¿no? Yo soy llamado, siento un llamado, de vuelta hubo una intervención divina, siento un llamado divino que me ha tocado, que me ha transformado, me comprometo con eso, soy agradecido, podemos usar esa palabra, agradecimiento. Si alguien me da un regalo invaluable, incalculable, yo voy a estar agradecido por ese regalo y me voy a sentir comprometido, no obligado a la fuerza. Uy, me dio este regalo y ahora tengo que hacer, tengo que darle algo, sino es un lugar natural, irresistiblemente comprometido, ¿no? Compromiso no es una mala palabra, responsabilidad no es una mala palabra. Simplemente debemos saberla encontrar su expresión más orgánica, más saludable. Desde ahí Krishna diría en el Bhagavad Gita, Susukam Kartun. Este proceso del bhakti, vida espiritual, ha de ser practicado con alegría, ¿m? Desde un lugar natural, con profunda gratitud, desde ese lugar, desde ese compromiso. Entonces, con ese compromiso, con esa humildad de apreciar la naturaleza del regalo, con esa compasión al conectar a aquellos que quizás no han recibido el regalo o a conectar conmigo mismo, en la medida en que todavía no he sido capaz de abrazar esa gracia, ¿no? También hay compasión hacia uno mismo. Aumenta mi libertad, aumenta mi capacidad de amar y de entender cómo opera la realidad. De vuelta, un sentido de libertad es liberar, o sea, liberación o libertad. A veces podemos conectar la palabra libertad con liberarme de algo, ¿no? Sería un paralelo a la noción de mukti, ¿no? Liberarme de, en un sentido, sigue hablando de un tipo de, o sea, sí es una noción negativa, no tenemos nada en contra de libertad, pero mukti o liberación habla de liberarme de, ¿no? Liberar, sacarme de encima algo negativo, liberarme de sarvo padi vinir moktam, diría nuestra tradición, liberarme de toda falsa designación, liberarme de todo falso sentido de identidad, liberarme de todas falsas ideas acerca de quién soy, qué es lo demás, quién es Dios, quiénes son los demás, liberarme de toda ilusión, libertad, liberación. Pero en última instancia, la libertad tiene que tener un aspecto positivo. Por eso Selassie Maharaj diría, ok, hablemos de inmortalidad como libertad. Y él diría, la inmortalidad debe ser positiva y progresiva. No solamente inmortalidad como liberarme de lo negativo, sino debe haber un aspecto positivo a la inmortalidad, a la libertad. Y progresivo, debe estar en constante crecimiento y expansión, ¿no? Por eso cuando en una ocasión Sri Sarvabhauma Bhattacharya le vino de Sri Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya era alguien que durante muchos años, un gran erudito, que estaba obsesionado con la idea de salir de este mundo, tener mukti, liberación, desde un lugar más negativo, no tanto desde un lugar de servir positivamente y amar a Dios y a todos, sino salir del samsara, salir de la existencia temporal. Mukti, mukti, era un fanático de Mukti. Y eventualmente él fue convertido por Sri Chaitanya, ¿no? Toda otra conversación cómo fue convertido, pero fue convertido por Sri Chaitanya. Y al ser convertido por Sri Chaitanya, al amor divino, a la inmortalidad positiva y progresiva, él comenzó a desarrollar un tipo de rechazo hacia la misma idea o la palabra de Mukti, que meramente implicaba para él liberarme de lo negativo, ¿no? Libertad de lo negativo. Pero en una ocasión él leyó un verso de Srimad Bhagavatam que culmina diciendo Mukti Pade Sadaya Bhak, Jiveta yo Mukti Pade Sadaya Bhak. Y él ve la palabra Mukti
y a él le desagrada tanto la idea de meramente liberarme de lo negativo que va donde Sri Chaitanya y le dice, tenemos que borrar esta palabra, este verso de Srimad Bhattan tiene que ser editado. Me da tanto desagrado ver esta palabra mukti. Ahora que conocí la naturaleza del amor divino, de la inmortalidad positiva y progresiva, ni siquiera puedo leer la palabra mukti, quiere decir buscar mukti. Pero Sri Chaitanya le dijo, no necesitamos alterar las escrituras, no necesitamos borrar la palabra. El significado último de mukti, dijo Sri Chaitanya, es bhakti, ¿no? Porque bhakti significa liberación, libertad, pero la libertad última no existe en la mera liberación de lo negativo, sino en alcanzar plenamente el máximo logro positivo, el amor divino. Entonces de ahí Sri Chaitanya redefinió mukti, acorde al Srimad Bhattan, muktir hitvanyatarupam svarupena vyavyastitihi. El Bhattan dice, mukti significa liberarme de toda falsa designación, de toda ilusión, y situarme plenamente en mi naturaleza, ¿no? Espiritual. Entonces están los dos lados, está liberarme de lo negativo y adentrarme en lo positivo. ¿Quién soy yo en Bhakti? ¿Cuál es el pleno potencial del alma en amor divino? Todo eso es mukti, todo eso es libertad, ¿no? Entonces, algunas ideas relacionadas a eso. Subal, Gayatri, espero que sumen conexión con humildad, compasión, compromiso, ¿no? En la medida que nos adentramos en ese mukti, en esa libertad, en ese bhakti, de vuelta uno va nutriendo el otro, no es que, ok, la libertad es un subproducto es una consecuencia de humildad, compromiso y compasión, sí, pero una vez que alcanzo esa libertad, naturalmente eso genera otro nivel de humildad, compromiso y compasión, y eso lleva a otro nivel de libertad, y así sucesivamente, ¿no? Las palabras de Sanatan Goswami, la humildad, Dainya y Prem, la humildad y el amor divino actúan como causa y efecto el uno del otro. A mayor humildad, mayor amor, a mayor amor, mayor humildad. Y de la misma manera podemos decir esto, mayor compasión, humildad y compromiso, mayor libertad, pero mayor libertad, si entendemos libertad como amor, mayor humildad, compasión, compromiso, y así sucesivamente ad infinitum, por siempre, sin fin. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Espero que haya sumado. Y bueno, sigamos. Veo que hay una mano alzada de parte de Federico, Buenos Aires. Así que nos tomamos todos un avión, ajusten sus cinturones desde Roma a Buenos Aires, ¿no? Fue rápido el viaje. 5 segundos, ya estamos ahí. Adelante, Federico. Gracias, Maharaj. Hare Krishna, reverencias para usted, reverencias para todos. Maharaj, estuve pensando esta semana en un aspecto que siento que a veces se me diluye un poco, que es el de Utsaha, el entusiasmo en la vida Ah, espiritual, ¿no? mm, Eh, y leía que Sri Rupa Goswami lo cita en el Upadeshamrita como una de las cosas favorables para el Bhakti. ujú. Y después leí un comentario de la obra de Bhaktivinoda Thakur, de una obra que se llama Sajjana Toshani, en la Sí. cual dedica un artículo al entusiasmo y dice que la falta de entusiasmo termina generando negligencia que termina generando, o sea, o deviene en inactividad. Y eso me tocó una fibra, porque a veces por distintas circunstancias de la vida, no quiero decir profana, pero sí de la vida cotidiana y por ciertas quizá predisposiciones psicológicas que me son propias, por ahí tiendo a perder el entusiasmo. Y lo cual me ha llevado muchas veces a ser negligente con la práctica y a estar no del todo inactivo, pero casi. En ese sentido, quería preguntarle o pedirle si nos puede, no solo a mí, sino a todos, darnos algún tip acerca de cómo preservar el entusiasmo en la vida espiritual y de cómo recuperarlo cuando sentimos que está ahí en niveles críticos. Bueno, gracias por la pregunta, Federico. Y bueno, eso obviamente es una pregunta muy relevante, ya que como decimos siempre, como usted dice, a mí siempre cuando me viene con un caso así, por decirlo así, bueno, el entusiasmo está yendo y viniendo, bienvenido al club, ¿no? No, no.
por normalizar la experiencia, no desde el lugar de validarla como qué bueno que estás sin entusiasmo, que la cosa siga siendo así, te deseo todo lo mejor respecto a tu pérdida de entusiasmo, no, pero también entender que es un aspecto de la práctica, en el sentido es una característica de un capítulo del viaje devocional. Cuando uno estudia, por ejemplo, o sea, están estas etapas, ¿no? Hay etapas en la práctica, es importante entenderlo también, ¿no? Como para tener un panorama de dónde nos encontramos en el viaje. Porque cada etapa tiene sus características y cada uno lo va a vivir a su manera única, pero no dejan de haber etapas. No es que todos están en el mismo lugar y todo es lo mismo, no, no es así. Y a lo largo, si uno estudia las diferentes, incluso tradiciones místicas, más allá de nuestra tradición, uno va a ver que todos los grandes maestros de alguna manera han intentado definir el viaje espiritual, ciertas etapas, y hay muchas semejanzas. Y hay cierta etapa, nosotros la vamos a llamar Vajana Kriya Anartha Nivritti, que es ocupación espiritual y predominantemente lidiar con obstáculos, tomar conciencia de lo que se opone en el camino, purificación, lo cual sigue existiendo en otras etapas a niveles más finos, pero hay un capítulo donde principalmente ese va a ser el Kurukshetra, por decirlo así. El viaje todavía es en subida más que en bajada, todavía es luchar y trabajar con ciertas cosas. Y acharyas como Vishwanath Chakravarti Thakur en su Madhurya Kadambini, que es una descripción detallada de estas 9 etapas, desde Shraddha hasta Prem, donde él define Anartha Nivritti, que quiere decir liberarnos de falsos conceptos, liberarnos de obstáculos. Es la sección más larga del libro, ¿no? Porque hay mucho para decir y él entiende, la mayoría de los practicantes quizás están allí, ¿no? Y él comienza a describir, tú preguntaste por Utsaha, entonces él describe 6 etapas de lo que él denomina Anishtita Bhajana Kriya o práctica de bhakti inestable, no estable. O sea, no, o sea, externamente puede haber una estabilidad, pero todavía es inestable. A veces es inestable incluso externamente y también inestable internamente. Aunque externamente canto mis rondas o hago lo que hago, internamente todavía hay altos y bajos. Y de vuelta, él lo reconoce para darle un lugar a eso, para normalizar esto se supone que va a ocurrir en determinada etapa de la práctica, como para que aquel que está viviendo eso no se neurotice, ¿no? No entre en un viaje de culpa, decir, ¿qué debo estar haciendo mal para estar viviendo esto? Probablemente no estoy haciendo nada mal, justamente estoy haciendo todo bien y el hacer todo bien genera como resultado el ser confrontado con todas esas cosas, que muchas veces estaban en el plano inconsciente y estuvieron manipulando mis acciones durante vidas y ahora debido a la práctica pasan del plano inconsciente a lo consciente, pero a veces tomar conciencia de algunos de esos elementos es doloroso y uno puede hasta incluso pensar estoy peor que antes. Antes yo no tenía esto y no es que no lo tenía, ahora lo estoy viendo, ¿no? Entonces, todo eso es un fruto de la práctica, más que una prueba de que estoy haciendo algo mal. Pero ahí es importante entenderlo de esa manera, porque si no tengo el debido entendimiento, me desanimo por algo que no debería estarme desanimando. Entonces, Utsaha significa entusiasmo y Vishwanath Chakravarti Thakur define estas 6 etapas de Bhakti inestable. La primera es Utsaha Mayi, ¿no? Que significa básicamente lleno de entusiasmo. Cuando uno empieza, ¿no? Luna de miel devocional, todo romantizado, todo sobreidealizado, todos los devotos son devotos puros, descendidos del mundo espiritual y todo es perfecto, ¿no? Y uno sabe, ok, luna de miel, no le vamos a arruinar la luna de miel a nadie. ¿No? Pero si una pareja, no hablando en términos de luna de miel, una pareja se casó y se van de luna de miel, nadie va a ir a la luna de miel en Cancún y a decirle, cuando vuelvan de Cancún, ahí les va a tocar aterrizar a la realidad y al día a día y la lucha. Pero sabemos que es así. Pero bueno, la luna de miel es la luna de miel. Dejémoslo tranquilo esa semana ya, ¿no? Ese periodo, ¿no? ¿No? Entonces a veces uno ve eso, ¿no? Yo estoy en el templo, ayer estábamos hablando ayer o anteayer, con un devoto y que claro, y nos reíamos diciendo, claro, alguien llega por primera vez y uno los ve practicando y flotando en el aire y nos reíamos diciendo, bueno, y los que ya están varios años los miran y dicen, qué lindo, pero hablamos en un par de semanas, un par de años.
No como diciendo esto es una farsa o las cosas se ponen peor, sino diciendo, bueno, es un poco naif todavía ese comienzo, pero es parte del viaje también, es válido. Entonces Vishwanath Chakravarti Thakur empieza describiendo estar lleno de entusiasmo como un aspecto del bhakti inestable. ¿Por qué? Porque después de un tiempo eso desaparece y empiezan las etapas que, como la que tú mencionas, Federico, ¿no? Donde hay altibajos, donde hay dificultad, diría, niyama akshama, dificultad para mantener los votos, viuda vikalpa, inestabilidad mental, vishaya shangara, batallar con los deseos. O sea, empieza algo más real, ¿no? Más realista. Terminó la luna de miel. Pero de vuelta, él lo describe en detalle para normalizar la experiencia. No para decirnos quédense ahí por siempre, pero esto va a pasar, muchachos, muchachas. ¿No? No se sorprendan cuando ocurra, no se depriman cuando ocurra. Obviamente, ahora vamos a hablar, hagamos algo cuando eso ocurre. Tampoco me quedo cruzado de brazos, pero al mismo tiempo entender que es algo con lo que voy a tener que convivir durante un tiempo de mi vida y aprender a convivir con eso. Entonces, sí, como tú dices, Federico Rupa Goswami, en su tercer verso del Upadeshamrita, él habla de 6 elementos que son favorables para el bhakti. Utsaha nishchayat dairyat tat tat karma pravartanat sangatyagat sato britehe sadvid bhaktir prashidyati. 6 cosas que inspiran el bhakti, que nutren el bhakti. Pero la primera, él menciona, estar entusiasta. Y yo hace un momento cité a Krishna el Bhagavad Gita, ¿no? Eso es su Kam Kartum. Dice, este proceso ha de ejecutarse con felicidad. No podría conectar con entusiasmo. Ahora, un par de cosas al respecto, ¿no? Y eso que, como tú dices, no siempre voy a estar entusiasta, ¿no? Y tampoco hay que hacer un show de entusiasmo. A veces también puedo estar viviendo una crisis, sufriendo, y hay que aprender a vivir una crisis, hay que aprender a sufrir también, ¿no? No es algo malo necesariamente, ¿no? No es que si estoy experimentando dolor me tengo que cancelar y decir, debería estar entusiasta en este momento, ¿no? ¿Por qué estoy sufriendo? Rupa Goswami dice que tengo que estar entusiasta y me vuelvo un evasor espiritual en el nombre de siempre estar entusiasta y puedo terminar incluso creando un personaje de entusiasmo público, ¿no? O sea, cuando voy a la fiesta de domingo, cuando voy al encuentro dominical, lo que fuere, siempre extático, siempre entusiasta, pero por dentro hay muchas cosas reprimidas, evitadas, que necesitan ser integradas. Entonces, cuando hablamos de estar entusiasta, no significa necesariamente como algo externamente excesivo, por decirlo así, ¿no? Entusiasmo, o sea, para mí, y a mí siempre me gusta la etimología, ¿cuál es la etimología de la palabra entusiasmo en nuestro idioma? Proviene del término inteos, ¿no? Con Dios dentro, entusiasmo, inteos. Entonces, básicamente el entusiasmo tiene que ver con percatarme de la presencia divina en mi vida, ¿no? Y ahí ya empezamos a hablar de cómo recuperar el entusiasmo, ¿no? De cuando siento que perdí el entusiasmo, cómo volver a estar entusiasta. Y básicamente la palabra significa conecta con Dios en tu corazón. De alguna u otra manera, lo que a cada cual más lo ayude, sea oración, sea recordármelo, sea leer al respecto, sea conectarme con otras personas que me recuerdan eso, pero trata de reorientar, ¿no? Porque falta de entusiasmo para mí es una especie, es otra manera de decir pérdida de perspectiva, ¿no? O sea, como que perdí el norte, ¿no? Entonces, traer la brújula de vuelta que me marque el norte. Estamos centrados en Dios, nuestra raíz, nuestra fuente es Krishna, lo divino. Recordarme eso, volver a ese espacio, tratar de conectar con la presencia divina, el amor incondicional de Krishna. E incluso en momentos de dificultad y sufrimiento, ¿no? Puedo estar entusiasta, ¿no? Me explico, puedo tener... Entusiasta ahorita no es algo externo de... Pues sobreidealizamos qué es ser entusiasta. Quizás lo relacionaría más con la palabra esperanza, ¿no? No estoy en una situación muy difícil, pero logro conectar con Dios en mi corazón y estoy entusiasta, ¿no? Hay esperanza, hay paz, incluso en medio de la tormenta. ¿Ah? Porque de vuelta, entusiasmo no es solamente estar extático en un sentido, no sé, externo, como digo, de hacer cosas, de estar siempre sonriente, sino de aprender incluso, y aquí viene el verdadero entusiasmo, para mí aquí viene la verdadera prueba, en momentos de dificultad, eh,
desarrollar esa esperanza, desarrollar esa experiencia. Y para mí eso tiene mucho sentido con lo que Rupa Goswami dice luego de decir Utsaha en ese tercer verso del Upadeshamrita. Porque él dice Utsaha Nishchayat Dhairyat. Todavía él, o sea, no termina en Utsaha, ¿no? Él da esta serie de 6 prácticas y en particular para mí las 3 primeras van una relacionada a la otra. Él dice entusiasmo, práctica determinada, paciencia. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, Rupa Goswami dice que es favorable estar en ser entusiasta. Ok, ¿y qué pasa si no estoy entusiasta? Entonces dice, Nishchaya, trata de practicar, trata de hacer algo que te lleve a ese entusiasmo, a ese inteos, como hablábamos hace un rato. Trata de centrarte en Dios, trata de conectar, establecer, de tomar conciencia de la conexión que ya tienes con el Ser Supremo. Trata de tomarte el tiempo y es una forma de práctica, de entrar ahí. ¿Mm? Ok, estoy haciéndolo, pero todavía no viene el entusiasmo. Todavía no viene, o la esperanza. Dhairyat. Paciencia, tranquilo, paciencia. ¿No? Hay que también saber respetar los tiempos, ¿no? De los procesos en los que nos encontramos. Entonces, para mí eso es importante, ¿no? Apreciar esa secuencia de Rupa Goswami Dal. No solamente dice Dhairya, Sahada es un lugar. Vamos, chicos, estén todos entusiastas, extáticos, salten, sonrían todo el día así. No, no. De hecho, uno mira en el mundo espiritual, hay momentos de celebración, de danza, pero hay momentos de llanto y de separación. Hay tantas emociones, hay todo un espectro emocional que es incluido. O sea, no es solamente, no, todos tienen que estar entusiastas y eso reemplaza todo lo demás. ¿No? Ya no hay lugar para el temor, para la ansiedad, para el sufrimiento, para esto, no, solo entusiasmo. No, todo eso está ahí y de alguna manera todo eso puede ser una expresión del entusiasmo, como digo, y para eso uno tiene quizás que redefinir, reentender qué significa ser entusiasta, ¿no? Ser entusiasta en un sentido implica, hay, llegó un ideal tan grande en mi vida, ¿no? Un ideal, un potencial que me ha sido mostrado que incluso en los momentos de ansiedad, de desequilibrio, de sufrimiento, de lo que fuere, siempre puedo volver a ese ideal, siempre puedo conectar de vuelta, inteos, y llenarme de esperanza, llenarme de inspiración, llenarme de gratitud, como hablamos hace un rato, de humildad, de compasión. Y todo eso yo lo traduciría como entusiasmo, como vuelvo a encontrar razones para seguir adelante, no vuelvo a encontrar propósito, ¿no? Si queremos hablar en términos más tipo Víctor Frankl. ¿No? Encuentro propósito en lo que estoy haciendo. Incluso aunque estoy sufriendo, encuentro propósito en el dolor. ¿No? Y eso le da sentido a mi vida. ¿No? Podemos traducir eso como entusiasmo. ¿No? Tengo ímpetu para seguir adelante, para vivir un día más, digámoslo así y con propósito. Sé que todo esto vale, incluso momentos de dolor y sufrimiento, sé que cumplen un propósito dentro de este plan más grande, más amplio, de este ideal más profundo que estoy buscando en mi vida. Aunque todavía de vuelta esté en una etapa de altos y bajos, todavía esté en un momento en donde no está experimentando la gloria máxima. Y de vuelta, todo eso nos invita a ser humildes y realistas y sinceros. ¿Dónde estoy hoy? No necesito imitar a nadie, no necesito forzarme a ser más elevado de lo que ya soy, no necesito hacer un show, ¿no? Ese es el llamado del Bhagavad Gita. Más vale desempeña tu deber mal que el de otro bien, ¿no? Entonces aplica lo que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, estoy practicando y a veces practico mal, a veces no estoy entusiasta o a veces pasa, ok, pero al menos reconoce que ese eres tú y esa es tu etapa y es parte de tu viaje pasar por eso. Eso es más glorioso que tratar de forzarte a estar entusiasta como alguien más lo está cuando eso no te corresponde, ¿no? Para mí eso es muy importante. Gran parte de la ansiedad y los problemas que he visto en los practicantes es que muchas veces sobredimensionamos y sobreidealizamos experiencias, ¿no? Estar entusiasta significaría esto para mí. Y creamos una idea gigante de qué significa ser entusiasta y nunca llegamos y nunca calificamos y nos desanimamos y pensamos, estoy fallando, esto no funciona, yo no funciono, algo no funciona, quién está mal, a quién tengo que echarle la culpa y no, probablemente eso es lo que debería estar pasando.
Simplemente necesita entenderlo con otros ojos, ¿no? Normalizarlo y quizás redefinir palabras, términos como entusiasmo desde un lugar más profundo, más genuino, ¿no? Entonces, entusiasmo, inteos, con Dios dentro mío, en todo momento, en la felicidad, en la aflicción. Siento la presencia divina, siento su amor incondicional. Y cuando no lo siento, sé que es así porque lo he sentido en muchas ocasiones. Y recordarme eso me reafirma, me ancla, por decirlo así, me establece y me da nuevo ímpetu, me da nueva inspiración para seguir adelante, ¿no? Entonces, yo traduciría entusiasmo por ahí, ¿no? Como constantemente redescubrir razones para seguir adelante, ¿no? Encontrar propósito y significado para salir adelante, especialmente en esos días donde, donde quizás una parte de mí da razones para no seguir adelante, da razones para no hacer lo que sé que quiero, que tengo que hacer y es redescubrirlo. Y siempre, si somos honestos y sinceros, Krishna está en nuestro corazón y siempre nos va a proveer una manera de seguir adelante, siempre nos va a proveer una dosis de significado y propósito para seguir adelante, ¿no? Inspiración, entusiasmo. ¿No? Eh, ¿Qué opinas, Federico? ¿Hace sentido? Excelente, Maharaj, muchas gracias. Me dio ahí una punta un puntal para sostenerme en tiempos de dificultad, que es recordar eso, ¿no? Que la etimología, a mí también me gustan mucho las etimologías y recordaba eso de enteos, lo había olvidado y usted me lo hizo acordar y a veces es eso, es volver a recordar, ¿no? Volver a recordar es volver al corazón, ¿no? Recordis. Exacto, exacto. Entonces es volver al corazón y recordar que Krishna está ahí, ¿no? Y que siempre hay una dosis disponible ahí de conexión que nos puede ayudar a recobrar el ¿Sí? entusiasmo. Así que muchas gracias, No, por Maharaj. favor. ¿No? Y no solamente obviamente Krishna está ahí, sino cómo es que Él está ahí, ¿no? O sea, de qué manera el que Claro. está. Porque alguien puede estar ahí, pero si está en un lugar que me juzga, que me condena, que me Mm, amenaza, uy, mejor que no esté ahí. Entonces, el inteos o el recordar, el ir al corazón y el tener presente, Krishna está ahí. Sí, pero ¿de qué lugar está ahí? ¿No? Y de vuelta, es de un lugar de amor incondicional, profunda compasión, ya. aceptarme, recibirme, acompañarme, y especialmente en esos momentos donde yo soy, en nuestras palabras porteñas, un mamarracho, básicamente, ¿no? Donde, esos días donde siento que estoy fallando, donde siento que soy un fracaso, donde me siento bien limitado, bien frágil, bien imperfecto, sentir desde qué lugar Krishna está ahí. No solamente que está ahí, sino está ahí acompañándome, amándome, aceptándome, invitando, dándome otra oportunidad una y otra vez. Entonces, ahí siento que cuando uno logra tomarse, bueno, hay que tomarse el tiempo para establecer esa conexión, generar esa alineación. Y cuando eso pasa naturalmente de vuelta, entusiasmo, ¿no? Como tú decías, recordar, volver al corazón y ver qué está pasando ahí. Muchas veces la pérdida de entusiasmo tiene más que ver con quedar atascado del cuello para arriba, por decirlo así. Quién Mm, sabe, pensando en qué y trabados ahí en lugar de, y a veces hay que hacer el descenso y bajar y quedar allí y percatar. Entonces, no solamente Krishna está en tu vida, Dios está en tu vida, ¿desde qué lugar, no? Él está. mm. Sí, gracias. Gracias. Bueno, sigamos. Veo que hay una mano alzada de Virginia, desde Buenos Aires también. Así que, Virginia, por favor, adelante. Hare Krishna, Maharaj, Pranam a todos ahí. Bueno, me surgió recién un poquito escuchando hablar de la libertad, del compromiso, de la compasión, de la humildad. Y ahora con lo que dijo Fede un poco también, porque lo vengo como meditando esta última semana. Si nos podés compartir o ampliar o profundizar sobre Paramatma, que me parece que está muy alineado, ¿no? Con esto del entusiasmo que hablaba Fede. Eh, Ujú. no sé, hay unas palabras quizá para ahondar un poco. Ok, Gracias. sí, ¿por qué no? Muchas gracias, Virginia.
Bueno, vamos a compartir unas palabras sobre Paramatma, para aquellos que quizás, me imagino todos quizás están más o menos familiarizados con ese término, pero si no, igual de todas maneras lo introducimos. Paramatma se traduce como alma suprema. Atma significa alma, por traducirlo de alguna manera, y para significa supremo, el alma suprema, un nombre de Dios. Nosotros somos Atma, el ser supremo es Paramatma. Ahora, es también Paramatma, además de ser un nombre más genérico, Dios se refiere al aspecto de Dios en el corazón de cada entidad viviente. E incluso más allá de eso, se describe en las escrituras como es un aspecto de Dios que está incluso en cada átomo. Entonces, no solamente en el corazón, porque no deja de ser una localización limitada, es decir, ok, está en cada corazón, pero donde no hay corazón no está, no, está en cada átomo, está en todas partes, es un aspecto omnipresente de Dios. Y se lo describe como, a veces como antaryami también, significa el testigo interno. Y a veces, y es una buena oportunidad para aclarar, porque en ciertas ocasiones escucho que algunos practicantes entienden que Paramatma se encuentra volviendo al corazón de cada cual, presente allí de manera neutral y casi indiferente, diría yo, ¿no? A veces se lo entiende desde ese lugar, ¿no? Paramatma está allí observando lo que uno hace, pero sin sentir nada, por decirlo así, como alguien indiferente que acompaña, como un testigo que está ahí para tomar, como para dar testimonio de lo que uno hace y que luego uno reciba su reacción kármica correspondiente. A veces es interpretado así, ¿no? Y lo cual no es una idea tan inspiradora. ¿Por qué? Porque incluso en nuestra tradición tenemos estas dos ideas, Paramatma y Bhagavan. También está Brahman, el aspecto no diferenciado, impersonal del absoluto. Bhagavan se refiere a la forma de Dios personal en donde él interactúa amorosamente con sus devotos, con aquellos que voluntariamente lo aman. Y Paramatma significa la forma de Dios que está presente en cada corazón, en particular en el corazón de aquellos que no tienen bhakti, de aquellos que no eligen servir a Dios por el momento. Porque en el momento que alguien abraza el bhakti, Paramatma es reemplazado por Bhagavan. Eso es nuestra doctrina. Paramatma es una forma de Dios, aquella forma de Dios. Y cuando hablo de Brahman, Paramatma y Bhagavan, estamos hablando de la misma persona, no lo olvidemos, ¿no? De la misma verdad no dual, como el Srimad Bhattan dice, que se expresa en diferentes aspectos. Entonces, Paramatma, Bhagavan es la forma de Dios que está absorta en reciprocar amorosamente con sus devotos. Paramatma es la forma de Dios que está presente en el corazón de aquellos que no reciprocan con Dios, de aquellos que no eligen entablar un vínculo con lo divino. ¿Mm? Pero Paramatma no está presente allí desde un lugar indiferente o frío. A lo largo de las escrituras hay muchos versos que hablan de Paramatma como el amigo, ¿no? El amigo supremo de todas las entidades vivientes. Yo no puedo ser el mejor amigo de alguien y estar allí parado neutral, indiferente, etcétera. Al mismo tiempo, Paramatma es una forma en el corazón que no se impone, ¿no? Si yo soy tu amigo y si yo te amo, justamente porque te amo, no me voy a imponer, no te voy a obligar a que hagas algo. ¿Me explico? Entonces, Paramatma no está en el corazón obligando al alma a amarlo. Al mismo tiempo, es una forma de Dios en el corazón que trata de generar las circunstancias o ejercer la influencia mayor posible para bendecirnos. O igual no deja de haber una influencia. ¿Mm? Me explico, una cosa es, y aquí viene un punto interesante, ¿no? Una cosa es, ok, existe Dios, pero existimos nosotros y nosotros también tenemos, como hablamos hace un rato, libre albedrío, ¿no? Si Dios haría todo lo que a Él se le antoja y nos cancela el libre albedrío, o sea, ¿qué queda de nosotros? Un alma sin libre albedrío no es un alma, porque una de las cualidades del alma es tener libre albedrío. Y Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, el amor siempre es voluntario. El amor nunca es forzado. Si Dios se imponiera sobre nosotros, se impusiera, perdón, se impusiera sobre nosotros sin darnos chance de elegir, eso no sería amor.
y Él es amor. Entonces el punto es, Paramatma está en nuestro corazón y ejerce la mayor influencia posible para bendecirnos, pero al final de cuentas también nosotros tenemos nuestra parte a decidir en el asunto, en términos de relación amorosa. El ejemplo que a veces da es el del GPS, ¿no? Uno está en el auto con el GPS y el GPS dice dobla a la izquierda y obviamente vamos a doblar en la derecha, ¿no? Como buenos rebeldes sin causa que somos a veces. Y cuando doblamos a la derecha, el GPS inmediatamente dice recalculando. ¿Mm? No dice, otra vez doblaste en el lugar equivocado, siempre el mismo estúpido, no sirves para nada, me cansé de acompañarte, arréglatela solo, ya basta, me voy de aquí. Nada de eso, nada de eso. Simplemente es recalculando y ofreciendo el mejor arreglo posible considerando mi último error, por decirlo así. Entonces, para Madma es algo así también, ¿no? O sea, está acompañándonos como un amigo fiel que nos ama incondicionalmente, aunque nosotros no reciprocamos, no se impone, no fuerza la relación, pero trata de ejercer persuasivamente la mejor influencia posible, considerando mis decisiones, considerando quizás incluso mis errores e imperfecciones. Para Madma trata de orquestar y generar la mayor influencia posible para yo tomar la mejor decisión en la próxima ocasión y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, ese es básicamente el rol de Paramatma, ¿no? Como digo, en alguien que practica vida espiritual, en alguien que ha recibido bhakti, que está abocado a una relación, a una práctica, ahí estamos hablando más en términos de Bhagavan que de Paramatma. ¿Mm? La famosa imagen que representa esto, quizás la han visto, es una imagen de Hanuman. Hanuman, este gran devoto de Ram, Sitaram, que él está abriendo su corazón y Paramatma no está allí. ¿Cierto? En el corazón de Hanuman está Sita Ram, ¿no? Que es la pareja divina en esa forma que adora a Hanuman. Entonces, eso muestra, ¿no? Para Madma es esa versión, ese aspecto de Dios que se relaciona con aquellos que no están entablando una relación con Él. Cuando esa relación se entabla, el amor incondicional que ya Paramatma tiene por cada uno toma otra forma para reciprocar, ¿no? El ejemplo que yo doy en el libro, en Personalismo Radical, creo que es en el capítulo de vulnerabilidad y empoderamiento, si no me falla la memoria. Es el ejemplo de la madre, ¿no? Virginia puede empatizar con este ejemplo, ya que es una madre por excelencia. Y el ejemplo es, bueno, la mamá tiene el bebé y el bebé, en un sentido, en los primeros días o meses, no está ni siquiera consciente de que existe algo llamado mamá. O sea, instintivamente, obviamente, busca refugio, busca nutrición, busca contacto, pero no es que en su conciencia es, ok, yo soy el hijo, ella es mamá, todavía eso no ha surgido en la superficie, es algo más instintivo. Entonces, en un sentido, la madre sí está más consciente, él es mi bebé recién nacido, se llama así, lo amo incondicionalmente. El bebé todavía no está reciprocando en ese mismo nivel, por decirlo así. Entonces, por seguir la analogía, ¿no? La mamá amando al bebé incondicionalmente es como Paramatma, ¿no? Paramatma amándonos a nosotros cuando nosotros ni siquiera estamos conscientes de la existencia de Dios. Incluso algunos de nosotros negamos, no existe Dios. Pero Paramatma como mamá ama incondicionalmente, nutre. Y esa nutrición lleva a que el bebé eventualmente crezca y en ese crecimiento su conciencia se expanda y en un punto llega a realizar, ella es mamá, ¿no? Uy, mamá me ha estado dando todo esto durante tantos años, está esta relación. Ahora estoy despertando a la conexión y a todo lo que vine recibiendo de ella y naturalmente en un punto, ojalá, el niño va a pensar, ¿cómo puedo dar a cambio? ¿No? Es recíproco esto, no es solamente mamá dando por siempre. Entonces, en ese momento en el que el niño despierta la reciprocidad, la madre ya lo amaba incondicionalmente, pero ahora ese amor incondicional toma otra forma cuando el niño empieza a reciprocar. Ahora se vuelve calle de dos manos, se vuelve recíproco. Ya había amor incondicional, pero ahora el amor incondicional toma otra expresión para reciprocar. De la misma manera, eso sería Bhagavan, ¿no? La forma de Dios que reciproca con aquellos que se acercan a Él. Previo a Bhagavan,
está Paramatma, la forma de Dios que ama incondicionalmente aunque no haya reciprocidad, un amor no correspondido. ¿No? Y cuando uno toma conciencia y corresponde ese amor incondicional de Dios, Paramatma toma la forma de Bhagavan y sigue expresando amor incondicional desde otro lugar. ¿No? Entonces, sea que hablemos de Bhagavan, sea que hablemos de Paramatma, estamos hablando de la misma persona, siempre amando incondicionalmente, de un lugar o en otro, dependiendo de nuestro también acercamiento o no acercamiento. No sé si suma, Virginia, al respecto, algunas ideas sobre Paramatma y también obviamente es importante, como hablamos el otro día en Cali, eh, estábamos estudiando el tercer verso del Sikshastakam, donde Sri Chaitanya, una de sus instrucciones o inspiraciones es Manadena, trata de respetar a todos. ¿No? Y obviamente la pregunta natural es, bueno, pero ¿qué hacer cuando algunas personas realmente hacen mérito para no ser respetadas? ¿No? Cuando se comportan de tal manera que uno realmente encuentra difícil, ¿qué hay para respetar acá? Eh, entonces, en esos casos extremos, siempre hay algo por respetar para Matma, ¿no? Dios está en el corazón de todos. De alguna u otra manera, aunque esa persona sea un desastre en cómo se está comportando, no deja de ser un lugar de alojamiento para el Ser Supremo. Y ese cuerpo no deja de ser un templo. Aunque se comporte mal, aunque el templo esté sucio, destrozado, sigue siendo un templo. Hay algo a venerar, hay algo a apreciar, hay algo a honrar ahí, ¿no? La presencia de Paramatma. Entonces ese lugar también Paramatma vuelve todo sagrado, básicamente, ¿no? Y de vuelta, no solo cada corazón, dijimos Paramatma está en cada átomo. Entonces, estrictamente hablando, cada átomo es digno ¿no? de nuestro respeto. Si tenemos los ojos para ver, es que cada átomo, como por decirlo poéticamente, cada átomo es una embajada del Ser Supremo, ¿no? Es una embajada de Paramatma. Paramatma, la presencia del Ser Supremo se encuentra desbordando incluso en cada átomo. Así es como los grandes místicos contemplan la realidad y pueden encontrar lo extraordinario incluso en lo aparentemente ordinario, porque ellos están despiertos a esta realización, a esta realidad. Dios está en todas partes, Él es omnipresente, ¿no? Paramatma nosotros lo llamaríamos, es el aspecto omnipresente, lo divino, que me invita a sacralizarlo todo, ¿no? Que todo se vuelva, ya no hay nada profano, ¿no? Como diría esta frase que incluye en mi libro también, solo existen dos cosas, las cosas sagradas y las cosas profanadas, pero no hay nada profano, solamente lo sagrado y lo sagrado profanado, que sigue siendo sagrado, pero en nuestra vista lo hemos profanado, ¿no? Pero en principio todo es sagrado porque para Paramatma está en todas partes, ¿no? Así que gracias por la pregunta, Virginia. Paramatma Ki Jai. A ver, bueno, por ahora, perdón, no veo otra pregunta de aquellos que están conectados en vivo. Nos quedan unos minutos, así que voy a abordar algunas de las preguntas que me fueron enviadas en la semana, que son dos. Vemos si llegamos a las dos o quizás a una y ponemos después un poquito cierre a nuestro encuentro. Entonces hay una pregunta enviada por Daneshwar, desde también Argentina, Buenos Aires, en donde él me preguntó en qué pensar, y esta es una pregunta clásica, quizás la han escuchado, quizás se la han hecho, quizás se la están haciendo. ¿En qué pensar cuando cantamos japa? ¿Mm? Quizás no se la han hecho y quizás ahora la escuchan y dicen, no, hubiera sido una buena pregunta hacérmela. Entonces, japa, obviamente, para aquellos que están familiarizándose con nuestra filosofía, japa se refiere al canto prácticamente inaudible de nuestra tradición del Maha Mantra Hare Krishna, aunque a veces también hay otros mantras que se recitan. En japa muchas veces acompañado de un rosario y es más que nada una especie de murmuro, ¿no? Hay diferentes tipos de canto, ¿no? Manasika, Upamsu, ah, Kirtan o Vachika, ¿no? Vachika es como audible, Upamsu significa como murmuro que solamente yo lo escucho, nadie más lo escucha, pero lo suficientemente audible para mí. Y Manasika significa mental, ni siquiera yo lo escucho por fuera, es interno. Entonces, japa
generalmente se relaciona con el canto intermedio, pero a veces es ejecutado mentalmente, a veces es ejecutado más audiblemente. La pregunta aquí es, ¿en qué pensar cuando cantamos japa? Obviamente hay varias cosas que se pueden decir, pero mi respuesta favorita es decir, bueno, la pregunta en sí está presuponiendo que hay que pensar en algo, ¿no? ¿Por qué no ajustar la pregunta y preguntar primero, ¿hay que pensar en algo mientras se canta el japa? Por qué pensamos que siempre tengo que estar pensando en algo? ¿No? Entonces, una de las respuestas sería, descansa de pensar por un rato, ¿no? ¿No? ¿Por qué tengo que estar pensando? O sea, técnicamente la definición de japa que sea en las escrituras es la mente en el mantra y el mantra en la mente, ¿no? En otras palabras, mi mente, a través de la cual muchas veces pienso, en este caso se concentra en el sonido del mantra, se hace presente, hace un acto de presencia para enfocarse en el aquí y ahora, en el sonido, sin necesariamente tener que estar pensando en algo. Con esto no quiero decir prohibido pensar, pero sabemos el peligro del pensar también, ¿no? No tengo nada en contra de pensar. Una cosa es pensar, discernir, ser introspectivo. Otra cosa es tener un bombardeo de ideas una tras otra sin parar. Mientras que por fuera digo Hare Krishna. No, Hare Krishna, pero dentro es, tengo que comprar esto, ayer mi abuela me dijo esto y mi hijo pasó esto y mañana esto y hoy en la mañana me siento. Y no para, no para, no para, no para, no para, no para. Sabemos que a veces ocurre. O bueno, estoy cantando el mantra y tengo que estar pensando en Krishna y en este pasatiempo y en esta cualidad y en la flauta de Krishna. Y quizás en lugar de vuelta tratar de estar pensando algo, puedo darle un descanso al mecanismo de estar siempre pensando en algo y estar simplemente presente ante lo que está viniendo, ante lo que está pasando, sin necesidad de pensarlo, sin necesidad de filtrarlo a través de mi raciocinio, de mi intelecto, sin necesidad de catalogarlo, sin necesidad de explicármelo, qué está pasando, qué estoy haciendo, sino simplemente acto de presencia. La mente en el mantra en la mente. Así lo describe Sanatana Goswami en Hari Bhakti Vilas. Eso es japa. Trata de que tu mente se concentre en el sonido, trata de que el mantra esté en la mente, ¿no? Como que haya una contemplación, un estado de presencia interna ante lo que el mantra me quiera dar. ¿Mm? En un sentido, cantar el mantra también implica, mientras yo estoy cantando, estoy escuchando simultáneamente, ¿no? Entonces ya están pasando varias cosas, ¿no? No necesariamente sumarle el pensar también encima de eso, ya empiezo a hacer multitasking, que a veces nos queda un poco grande. Entonces estoy cantando y estoy escuchando. Ya es suficiente. Esto es un diálogo, una conversación, ¿no? Como cuando uno entabla un diálogo con alguien. Uno está hablando y escuchando al mismo tiempo. Y generalmente es importante estar ahí presente, ¿no? No dar lugar tanto a pensar, 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 porque empiezo a ausentarme de ese momento. Entonces, japa es un momento de presencia, es un momento de oración, es un momento donde yo me presento ante Krishna, hago un acto de presencia y él, Shri Radha y Krishna, ellos, la pareja divina, ya están presentes en el mantra, ya están presentes en su nombre. Por lo tanto, cuando yo repito el mantra con la actitud correcta, Radha y Krishna ya están allí, ¿no? Lo cual es un punto importante. Cuando yo digo Hare Krishna, no estoy llamando a Radha y Krishna que están en otra parte. Ellos ya están allí, ¿no? Automáticamente se hacen presentes en ese momento. Entonces, estar presente en la presencia de ellos, ¿no? Tratar de escuchar, tratar de recibir lo que ya está llegando, más que pensar. ¿Mm? Quizás antes de empezar el japa pueda sumar pensar un poco en el sentido de recordarme a mí mismo, ok, ¿qué estoy a punto de hacer ahora? ¿Qué significa cantar el nombre de Krishna? ¿Qué es el nombre de Krishna? ¿Cuál es la... Ok, me ubico, pero luego idealmente tratar de soltar un poco la facultad pensante e invocar la facultad de presencia, ¿no? De estar en el aquí y ahora y de prestar atención y de escuchar y de recibir lo que ya está viniendo.
Muchas veces el pensamiento limita la experiencia, filtramos, terminamos filtrando y nos perdemos lo que realmente está pasando, en lo inmediato, en el aquí y ahora. Y así como en otras situaciones de la vida, ¿no? Cuando uno está, no sé, teniendo una experiencia increíble, ante, no sé, en la naturaleza, ante un paisaje, escuchando una pieza musical que nos conmueve, nos captura. Generalmente en esos estados uno no está pensando, ¿no? Uno está ahí, uno está viviendo la experiencia, uno está abrumado en el buen sentido de lo que está llegando. Después quizás pienso, después que pasó todo, reflexiono al respecto, wow, pero también muchas veces cuando intento pensarlo mucho ya empieza a ir la magia, ¿no? Empiezo a limitar lo que fue de hecho la experiencia, ¿no? Entonces, no estamos en contra de pensar, pero también estamos a favor de reconocer los límites del pensamiento y de saber cuándo poner el pensamiento a descansar por un rato y simplemente disponernos a hacernos presentes. Y ahí nos vamos a dar cuenta, no es tan fácil. Somos adictos a pensar, somos adictos a tener ideas y a a nuestra propia forma de pensar, nuestras propias ideas de cómo la realidad funciona y quién soy yo y quién es el otro. Si hay una adicción que todos compartimos, ayer estábamos hablando de eso en nuestro satsang al inglés, quizás no todos son adictos a una sustancia, a esto o aquello, pero si hay una adicción unánime que toda la humanidad comparte, somos adictos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos. Y es toda una adicción a superar, ¿no? A soltar, a saber dejar de pensar, a saber cuestionar nuestros pensamientos, a estar abiertos a cambiar nuestras ideas, que no es tan fácil. Entonces, vamos a experimentar cierta dificultad en todo ese proceso y eso es parte de la lucha de la yapa, digámoslo así, ¿no? También, ok, intento estar presente sin pensar, sin estar proyectando mis ideas y probablemente experimento lo opuesto a eso. Pero es parte de la práctica para despertar a la naturaleza de la batalla que tengo por delante, la dimensión, y implorar por misericordia y tratar de hacer un esfuerzo sincero y confiar en que mi esfuerzo más la gracia divina gradualmente van generando ese regalo de presencia, atención, apertura, no volverme adicto al pensamiento, no depender de ello. Esa sería mi respuesta hoy de Neshvar. Mañana quizás sea otra, pero por hoy esa sería la respuesta. Bueno, yo creo que, a ver, hmm, hay una pregunta más, voy a abordarla, porque es una respuesta breve, una pregunta un poco más técnica, creo que envió el Ciro Dakasai Vishnu también desde Buenos Aires. El encuentro pasado, yo la leí en el chat ya habiendo terminado el tema, y él tampoco está conectado hoy, creo. Así que en relación a algo que estábamos hablando, el encuentro previo, él dice, en casos como el de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, de que se cree por muchos que su raza o su relación con Krishna es Sakya, una relación de amistad, aunque su guru, Prabhupada Bhaktisiddhanta, sirva en Madhurya Rasa o en una relación conyugal con Dios. ¿Cómo se entiende eso? ¿Será porque Bhaktivedanta Swami Prabhupada es un Nitya Siddha? ¿No? Muchas palabras nuevas quizás. Nitya Siddha significa un eterno asociado de Krishna. Pues todo esto está relacionado, si no me falla la memoria, a una pregunta que Federico hizo la semana pasada sobre el concepto de raza, si la relación de uno con Krishna es fija o puede cambiar, etcétera. Entonces ha surgido este punto. Bueno, por diferentes cosas que Srila Prabhupada mismo él dijo, podemos concluir que su afinidad, su relación con Krishna es en amistad, como un amigo, como de igual a igual con Krishna, una amistad íntima y profunda, Sakya Rasa. Pero el guru de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarvabhauma Thakur, es sabido que está en Madhurya Rasa, en relación de humor romántico, por decirlo así, Manjari Bhava puntualmente. Entonces, si entendemos que el bhakti no es inherente, que uno no viene con una relación predeterminada, más bien depende de los samskaras o las impresiones que uno recibe, entonces, ¿por qué si la Prabhupada no sirve a Krishna en Madhurya Rasa si su guru está en Madhurya Rasa? Esa es la pregunta lógica. Entonces, una posibilidad, como Sri Sai Vishnu dijo, es: ¿será que porque es un Nitya Siddha? Nitya Siddha se refiere a un alma eternamente perfecta, eternamente iluminada, que desciende del mundo espiritual y que está eternamente situada en ese humor.
Algunos podrán verlo desde ese lugar, esa es una posibilidad. Algunos practicantes no necesariamente considerarán a Srila Prabhupada un Nitya Siddha, sino un sadhana siddha, alguien que alcanzó la perfección a través de la práctica. Y en ese caso, ¿cómo explicar su afinidad por Sakya Rasa? Uno puede decir, bueno, vidas pasadas de práctica donde esa persona ya adquirió eh, impresiones devocionales de Sakya Rasa. Srila Prabhupada nació en una familia ligada a Nityananda Prabhu y a sus asociados, donde predominaba Sakya Rasa también. Y la influencia de su guru Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur en Madhurya Rasa, y perdón si esto es un poco técnico para algunos, termina combinando de tal manera en donde el humor de Srila Prabhupada, para aquellos que lo consideran así, no solo es Sakya Rasa, sino algo llamado Priyanarma Sakya Rasa, que se refiere a amigos de Krishna que están familiarizados con la vida romántica de Krishna. Entonces, que lo asisten, que tienen una sensibilidad para Madhurya Rasa. Entonces, hay amistad, hay Sakya, pero hay cierto elemento de Madhurya. Entonces, de ese lugar uno puede entender si la Prabhupada recibió ciertos samskaras de Sakya Rasa y la influencia de Madhurya Rasa proveniendo de su guru genera esa combinación entre Sakya y Madhurya llamada Priyanarma Sakya, ¿no? En la cual muchos Vaishnavas consideran que ese es el humor en el cual Srila Prabhupada se encuentra. Así que espero que se entienda la idea. Eh, Gracias por la pregunta, Siddhartha Kasai Vishnu Prabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol. Gracias a todos por su presencia.